Bueno, este proyecto que fue presentado por la gestión para su tratamiento en la Comisión de Enseñanza, lo que propone es un ajuste del calendario escolar de la CEPUNS. Concretamente se propone agregar una semana al final del calendario con algún ajuste de la fecha de los trimestres. Y tal vez más que el contenido, que es bastante simple, conviene o resulta pertinente hacer un repaso de por qué ocurre esto o por qué nos ponemos a discutir esta cuestión. Y esta medida se fundamenta en el análisis de una serie de normativas relativas a la educación primaria y secundaria que están listadas como vistos de la resolución, pero particularmente a la resolución 508 del 25, que establece la relevancia del cumplimiento de los 190 días efectivos de clase que deben garantizarse. Esta resolución es una resolución, para los que no están en tema, que ha sido aprobada por el Consejo Federal de Educación, que es un consejo que componen todas las provincias de nuestro país. La proyección que hoy tenemos de lo que ocurriría en este año hace que nuestras escuelas apenas superen los 160 días de clase y esto lleva a que se presente este proyecto con el fin de tratar de paliar esta situación. Y esto no es algo nuevo. La realidad es que el incumplimiento de estos 90 días es algo consuetudinario y dejando de lado el 2025 por sus particularidades, los desastres naturales, tanto el 2022, el 2023 y el 2024 nunca superamos los algo más de 170 días de clase, tanto en el nivel primario, en el inicial y en el secundario. Seguramente vamos a escuchar argumentaciones que no resulta razonable aplicar esta normativa nacional a nuestras escuelas por una cuestión jurisdiccional, que tal vez nuestras escuelas, por ser precisamente escuelas preuniversitarias vinculadas al sistema universitario, no están alcanzadas por esta norma. Ahora, este puede ser un argumento legalmente válido, que tal vez no sean aplicables. Ahora, si 23 provincias, todos los ministros de educación de un país se ponen de acuerdo en un mínimo de clases para garantizar la educación de nuestros jóvenes, ¿resulta razonable mirar para el costado y decir, no nos toca esto a nosotros, nosotros hacemos lo que nos parece? Me parece que no resulta razonable desconocer el peso y la relevancia que tiene un consenso que difícilmente alcanzamos en muchos otros temas. También es posible que escuchemos argumentaciones que tienen que ver con que no se cumplieron los días, pero sí cumplimos las horas que esa misma resolución establece. Y acá les pido a aquellos que tienen esta duda que revisen detalladamente esta norma. Esta norma en sus primeros artículos ratifica los 190 días. Después establece un mínimo de 4 horas diarias para que un día sea efectivo. Y recién después hace un análisis y transformación de esto en horas. ¿Y esto por qué lo hace? ¿Lo hace para decirnos que un día de 8 horas significa 2 de 4? No. Lo hace para lo contrario. Para decirnos que un día en el que alguien dio clase 40 minutos no es un día efectivo. Nos pone un mínimo de horas para que no trampeemos el número de días totales, no para que lo podamos compensar. La compensación no está prevista en la norma en ninguna parte de su texto. Por lo tanto, cuando nosotros, por cuestiones curriculares, muchas escuelas que tienen currículas que exceden lo que está planteado como currículas mínimas oficiales, necesitan más horas, pero esto no les permite decir voy a dar menos días de clase. Y este tema también de los días de clase efectivos no es solo un argumento normativo, es también un argumento pedagógico que hemos escuchado
muchísimas veces sobre muchos otros temas. Los niños o los jóvenes aprenden cuando están en la escuela, porque el proceso social del contacto con sus compañeros es el motivo de aprendizaje. Menos días de clase es menos aprendizaje. Y los días son efectivos cuando son efectivos. No si un día duró media hora más, o duró 40 minutos menos, o duró 3 horas más. Duran cada vez que el niño concurre a la escuela. Por lo tanto, esto no es solamente un argumento numérico, sino también un argumento educacional y pedagógico. Es decir, que tenemos que tener cuidado cuando hacemos el análisis ligero de las normas. También podemos escuchar que se ha analizado la posibilidad de extender y que no es necesario. Y acá me lleva una reflexión que al menos los que nos toca ejercer la docencia y a los estudiantes a los que les toca venir a nuestras aulas, estoy seguro que van a entender sencillamente. ¿Es lo mismo tener 30 días menos de clase? Si cualquiera de nosotros como docentes, como encargados de un curso o de una asignatura, o los estudiantes, cuando empieza el cuatrimestre, dicen, esta materia te la vamos a dar, pero hay un mes menos. Yo creo que todos vendríamos a querer romper todo. Yo no podría planificar lo que hago en un cuatrimestre con un mes menos. Recuerdo lo que decíamos el año pasado cuando la naturaleza nos obligó a sacar un par de semanas. Con lo tanto, si alguien dice, ¿podemos arreglarnos con 30 días menos? Yo lo que le diría es revisar lo que estás haciendo, porque probablemente no estás planificando bien. Porque 30 días es mucha carga educativa, no es poca. A mí al menos me resultaría casi imposible sacar de cualquiera de las cosas que planifico 30 días y decir es lo mismo. ¿Esto que estamos haciendo es una resolución total del problema? No, definitivamente no lo es. Y en esto permítanme el sesgo profesional. Los que estamos en el arte de curar decimos que cuando no podemos curar nos toca paliar, nos toca acompañar. Este es un paliativo que podemos aplicar en la medida de lo que nos da el tiempo que disponemos para aplicarlo. Ojalá pudiéramos resolverlo. Y en esto un mea culpa para este Consejo Superior, porque como dije, no es la primera vez que nos ocurre. Y tal vez este sea un buen llamado para marcarnos el norte de donde debemos llevar las decisiones respecto de nuestras escuelas preuniversitarias. Y comprometernos firmemente a que de aquí en más y a partir de los próximos años aspiremos a cumplir efectivamente los 190 días de clase que el país acordó como el mínimo de clases que deben tener nuestros jóvenes. Que sirva nuestro mea culpa de no haberlo hecho antes y que nos sirva como norte para lo que debemos hacer en el futuro. Por lo tanto, yo invito a los consejeros a que acompañen esta propuesta, porque esta no es una propuesta en contra de nadie. Es una propuesta a favor de los alumnos, es una propuesta a favor de las familias, es una propuesta a favor de los docentes que quieren hacer bien las cosas, es una propuesta en favor de la educación. Y es una propuesta que en realidad señala una verdad de perogrullo, que 190 no es igual a 160. Y eso lo aprendimos, gracias a Dios, porque en mi época íbamos a la escuela hasta los sábados. Gracias. Tiene la palabra el consejero Bar. Sí, gracias. A ver, claramente no pretendo convencer a nadie porque hemos discutido largamente en comisiones y lo que vamos a hacer es fijar ciertas posiciones y esto se votará y saldrá como algunos anticipan que salgan. Pero sí anticipo que no voy a votar a favor del proyecto por dos aspectos distintos. Ninguno de los aspectos toma como argumento relevante quién fue a las escuelas preuniversitarias,
quién fue padre de hijos que estuvieron en las escuelas, sino que tiene que ver con otros elementos. Por un lado, el contexto de conflicto en el que estamos. No sé qué va a pasar en el resto del año, si en algún momento el Poder Ejecutivo Nacional cumplirá la ley de financiamiento universitario, pero creo que el tratamiento del tema y los conflictos que esta resolución genera serían distintos si nos encontráramos en un escenario feliz en el que el Poder Ejecutivo finalmente se encuentre obligado a cumplir la ley. Planteé varias veces en comisiones que esto podía plantearse a fines de agosto o septiembre, no encontraba el punto de urgencia para definirlo ahora y un poco proyectando en la esperanza de que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla la ley. Me parecía que eso de alguna manera permitía discutir este tema en un ambiente de menos tensión y menos conflicto, porque claramente si hay algún impacto negativo en la educación de nuestros estudiantes es por el incumplimiento de la ley universitaria. Eso me parece que el proyecto, una de las cuestiones que yo tengo que criticarle es la temporalidad con la que se ha manejado. Hubo una decisión de no postergarlo, de tratarlo, fue claro y fue explícito en comisiones, entonces una de las cuestiones que me lleva a esta postura es el desconocimiento de esos tiempos que me parece que eran más prudentes para manejarnos, porque resta el tiempo del año para poder compensar si es necesario esas cuestiones. Pero después hay otra cuestión que me parece que es importante tener en cuenta con el criterio de lo que son las escuelas experimentales, y acá por ahí termine yéndome un poco por la tangente, pero les voy a pedir un poco de paciencia. Nuestras escuelas dicen ser centros de investigación y experimentación pedagógica, servir como escuelas de aplicación para distintos departamentos en la universidad, ser expresión de posibilidades y muestras de la labor de la universidad para la promoción de una mejor calidad de vida social, cooperar en la extensión y desarrollo de la enseñanza media en el país conforme a la función orientadora de la universidad. Yo con esto lo que me pregunto, y no es la primera vez que me lo pregunto, es por qué este Consejo Superior decide tomar un calendario académico con la lógica de los cuatrimestres. Es este Consejo Superior el que decide que comiencen las clases el 16 de marzo y no el 2 de marzo, que finalicen el 27 de noviembre y no en diciembre. Y lo digo como docente que estoy frente a estudiantes del 18 de febrero hasta el 12 de diciembre. Pero es este Consejo Superior el que siempre decide esas fechas. Y hoy nos preocupan los días y no reiteradamente cuando planteamos estos calendarios. Lo planteo desde pensar qué es lo que nosotros terminamos aprobando como Consejo Superior. Ya que está, me pongo a preguntar qué fundamentos, si son escuelas experimentales, qué fundamentos científicos tiene seguir decidiendo en este Consejo Superior una política de segregación cognitiva de estudiantes. Siempre terminamos planteando que son escuelas experimentales, pero después es como hacer un ensayo clínico para evaluar un tratamiento antihipertensivo y yo selecciono pacientes de 40 años todos delgados. ¿Qué pasa con la rendición de cuentas sobre indicadores, variables y objetivos que tendrían las escuelas experimentales que este Consejo Superior debería analizar para ver si estamos en la vanguardia de la innovación pedagógica y aportamos a la ciencia y la educación cuestiones innovadoras? Tampoco nos preguntamos eso. Entonces, me parece que hay una cuestión, y también nos podríamos preguntar por qué en este órgano de gobierno no hay representantes de las escuelas medias. Me parece que hay un contexto en el cual hoy ponemos todo el énfasis en una discusión sobre una variable que puede tener cierto impacto, puede tener poca relevancia. Yo hoy creo que suma más al conflicto que al impacto positivo en lo educativo, y sí lo que planteo es tener cierta coherencia con lo que este mismo Consejo Superior define en el momento de repetir reiteradamente calendarios que no sé por qué cumplen con qué lógica. Hoy todos contamos los 190 días, pero ¿cuántos años venimos tomando una lógica cuatrimestral cuando yo no le encuentro ningún tipo de sentido? Tal vez es una discusión de fondo, y como dijo el consejero que precedió mi intervención, tal vez el Consejo Superior se tenga que hacer una mea culpa. Pero estamos en una situación de una enorme tensión política, de un conflicto sin precedentes, en el cual creo que esto genera más fricciones y más divisiones en el colectivo que tendríamos que estar cuidando, que en el impacto real que podría tener desde lo educativo. Y ahí es donde yo vuelvo a plantear que es poco relevante saber quién estuvo en las escuelas, quién fue padre de las escuelas,
porque estas cuestiones que yo planteo también tienen que ver con cierto sentido, y no lo digo faltando, no es mi intención faltar el respeto, pero hay cierta cuestión demagógica también en la discusión que estamos generando con las escuelas. Y ahí también tengo una interpretación sobre qué tipo de mensaje estamos pudiendo tener con este tipo de resoluciones, por lo cual siempre planteé ser más prudente. Por los tiempos en los que se dieron y cómo se presentó, yo ya anticipo que no acompaño el proyecto. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Sergio Saninelli. Bueno, gracias de nuevo. Yo también fui a la escuela los sábados, en la primaria. Quiero empezar por... Yo pedí intervención el martes pasado en la Comisión de Enseñanza del Consejo Superior. Es una reunión que se hizo por Zoom. Y afortunadamente viví un mal momento. Valga la contradicción, ¿no? Dos consejeros que están presentes acá del oficialismo, uno, digo, los pongo en contexto, me habilitaron el Zoom, ingresar al Zoom con anticipación. Y los consejeros hablaban como si yo no estuviese, pero estaba ahí. Y dos consejeros del oficialismo, uno de ellos dijo, no es de mi agrado, no sería de mi agrado, no me sentiría bien dándole la palabra a una persona que demandó a la Universidad Nacional del Sur, pero obviamente hay que respetar el derecho a la palabra. Y otro consejero después dijo, coincido con lo que dice ese consejero, pero hagamos una cosa, que nadie debata con él, nadie haga preguntas, nadie emita opinión y que se retire inmediatamente después que intervenga. Bueno, ahí me presenté, estoy acá hace rato y qué bien que haya escuchado estas intervenciones, ¿no? Que hablan de, primeramente, un privilegio, el privilegio de ser consejeros superiores. Y tal cual es un privilegio, porque docentes en igualdad de condiciones de esta casa de estudios, no tenemos ese derecho de ser elegidos o elegir. Por eso, con ese privilegio, y con cobardía, porque no sabían que estaba yo presente, destinaron a hablar sobre mi persona. ¿No? Y llama la atención, ¿no? El dúo rectoral en sus dos campañas electorales tuvo como una de sus reivindicaciones o propuestas incorporar a los docentes de las escuelas preuniversitarias en los órganos de gobierno de la universidad. El año que viene concluye la etapa rectoral. Perdón, Sergio, por favor, te pido brevedad, porque, a ver, al tema concreto y breve, seamos respetuosos de toda la gente que se movilizó hasta el centro. Pero tiene que ver con, justamente tiene que... Breve. No sé si breve. ¿Por qué breve? ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo, por supuesto que hay tiempo. Nuestro tiempo vale. Pero hay... No puedo resumir. Tengo muchas cosas que Perdón, decir. Sergio, este consejo respetuosamente te dio la palabra, ¿sí? Otro privilegio. A ver... no es un privilegio, es el órgano de gobierno, el máximo órgano de gobierno que representa esta institución. Tenés que ser respetuoso de... Pido que no dialoguemos. Porque si no, la próxima, con buen tino, ¿sí? ¿Qué? La próxima no me dejan hablar. Exactamente, no queremos eso. No me victimizo, pero por favor que no dialoguen. Porque justamente voy al nudo de la cuestión, y lo mencionó Pablo Badr. Están o ejercen
hostigamiento y castigo al sector más débil políticamente de la universidad, el que no vota, el que no puede elegir ni puede ser elegido. Y este no es un paliativo, como dijo el consejero García Diegues, no es ningún paliativo, es un mensaje. Por eso surge ahora, antes del receso invernal, es un mensaje a esos padres, madres que denunciaron penalmente. Les están diciendo, ¿vieron? No pudimos o no quisimos descontarle los días de paro, pero les aumentamos la carga laboral de días de clase. No, ya sé que trabajan igual, pero con alumnos. Estamos discutiendo el calendario. 5 minutos. 5 minutos y te cerramos el micrófono. 5 minutos y te cerramos el micrófono. Dale. Me interrumpen y me hacen interrumpir. Es un mensaje. Claramente es un mensaje. Y ese día de la Comisión de Enseñanza sacaron un considerando vergonzoso. El considerando de esa resolución decía que se debía a los paros que debían extender el ciclo lectivo. Así era el proyecto original. Obviamente eso no lo comentó el consejero García Diegues. Tampoco comentó el consejero García Diegues que hubo una resolución del CEMS, previo a eso, que rechazó por unanimidad la modificación del calendario universitario. Entonces, claramente, estamos en esta cuestión que viene ocurriendo desde el 13 de mayo, y voy a tomar tus palabras, Andrea, cuando dijiste, ojalá podamos retomar el diálogo. Sí, ojalá. El problema, ¿sabes qué, Andrea? Cuando mencionaste que rompimos el bloque. No. El bloque lo rompieron ustedes a partir del 13 de mayo, cuando fueron al Ministerio de Trabajo a pedir cómo se implementaba la ley de modernización laboral, a controlarnos ahora con rigurosidad las asistencias, inasistencias, los días de paro, los no días de paro, pero dirigidos y con exclusividad a los docentes de las escuelas preuniversitarias, solicitando los libros de aula, los libros de temas, a la docencia de las escuelas preuniversitarias. Claramente es imposible retomar el diálogo con esos ataques dirigidos con exclusividad a las docentes de las escuelas preuniversitarias. Están castigando al más débil. Por eso yo quiero preguntarles a los que van a levantar la mano lo siguiente. ¿Se sintieron contentos, contentas cuando se sancionó la ley de financiamiento universitario? Seguramente que sí. ¿Han participado de alguna medida de fuerza? Seguramente que sí. ¿Han participado de un semaforazo? ¿Han participado de sesiones en el playón del Consejo Superior Universitario? ¿Han participado de las jornadas abiertas de la universidad que se hizo este año? ¿Han participado de las 4 marchas? Seguro que sí. Todo eso, junto con las medidas de fuerza, lograron conquistar la ley de financiamiento universitario. Pero justamente se nos castiga a los docentes de las escuelas preuniversitarias por haber ejercido medidas de fuerza para efectivamente lograr la ley de financiamiento. García Diegues menciona diseña un país idílico, donde los 190 días de clases tienen que cumplirse. Un país idílico, no pasa nada en este país. Tenemos un presidente de la nación que no cumple una ley. Pero el problema somos los docentes de las escuelas preuniversitarias que hacemos huelga contra un presidente de la nación que no cumple la ley. 21, 22, 20, 19. Sí, seguramente no alcanzamos los 190 días de clases. Bien.
190 días de clase, seguramente, pero tampoco alcanzábamos el nivel salarial acorde al trabajo que teníamos. Por eso son las medidas de fuerza. Gracias. Tiene la palabra el consejero García Diegues. Un segundo nada más para hacer una aclaración sobre la dinámica del Consejo Superior. En el Consejo Superior, en las comisiones discutimos los textos borradores de las resoluciones y en el plenario discutimos el contenido que tienen los proyectos que venimos a debatir. Ni nos vamos por las ramas en discursos para las redes sociales, ni hacemos ninguna otra cuestión. Lo que discutimos es el contenido concreto y lo justificativo de estas cuestiones, y a eso me restringí. Bueno, tiene la palabra el consejero Tamargo y después pidió la palabra el consejero Perrones. ¿Qué tal? Nada, para aclarar algo, porque me siento parte, porque estuve en la comisión y voy a votar a favor del proyecto. La película hermosa que tenés en la cabeza, vos no podés venir acá a acusar y decir, ustedes hacen esto porque quieren atacar a esta parte. No, amigo, ¿atacar a quién? No, yo lo que hago es mucho más noble. Pongo en valor la hora que le dedican esos docentes a los estudiantes. Porque conozco muy bien a los docentes de las escuelas preuniversitarias y sé lo importante que son y lo profesionales que son. Y si yo voto a favor, no es porque voy en contra de alguien, como está diciendo vos y está señalando con el dedo. No tiene nada que ver con eso, ¿eh? Nosotros votamos porque ponemos en valor la hora que tienen adelante de los chicos. Gracias. Tiene la palabra el consejero Perrones. Gracias. Gracias, ahora sí. Simplemente una aclaración porque me parece un poco exagerado decir que el consejero García Diegues se inventó ese país idílico cuando justamente fueron los 23 ministros de todas las provincias fijando una carga de días, dígase también de horas mínimas, y esos 23 ministros de educación provienen de gobiernos sumamente distintos de índole política, entonces, y no creo que los gobiernos provinciales ignoren la situación del país y todos sus conflictos internos. A pesar de ello, se han juntado en el Consejo Federal de Educaciones y han pactado un mínimo que se espera cumplir, considerando feriados, efemérides. Lo que sucede con las situaciones de medida de fuerza es propiamente lo que uno desde el Ejecutivo provincial y nacional intenta de alguna manera prever, pero como no está bajo su control no se consideran. Pero no, me parece un poco exagerado decir que el consejero García Diegues o que la comisión que aprobó este proyecto nos estamos inventando por ahí un país idílico, sino que fueron primeramente todos los gobiernos provinciales con todas sus ideas políticas totalmente contrarias. Simplemente esa aclaración. Tiene la palabra Sergio Saninelli. ¿Lo pidió la palabra? ¿Tiene autorizado? Sí, ¿no? Pero pidió la palabra. Voten si me dan. Voten, no, por favor, voten. Bueno, voy a intentar justificar. No me voy a referir a las alusiones porque no tienen ningún sentido. Yo estoy seguro que hay un hostigamiento, un disciplinamiento dirigido exclusivamente a los docentes de las escuelas preuniversitarias. Me queda clarísimo. Pero otra de las cosas que se omitieron es la ley 25864, creo que están en los considerandos. Esa ley del año 2003 es la que impuso, o la que resolvió en su principio los 180 días. Pero hacen una lectura parcial de esa ley, porque esa ley después se modificó con decretos reglamentarios que homologaban paritarias entre los gremios nacionales y el Ministerio de Educación de ese momento. Entonces los gremios nacionales que decían, ok, nosotros vamos a cumplir con la prestación de los 180 días de clases. El gobierno nacional tiene que tener la contraprestación, tiene que darnos la contraprestación del
salario mínimo garantizado para todos los docentes provinciales. Y fue en ese año 2003 que nació la paritaria salarial nacional docente, fijó un salario mínimo garantizado como derecho de los trabajadores docentes, y la obligación de los trabajadores docentes era garantizar los 180 días de clases. Ahí sí. Pero ¿qué pasó en este país idílico el 10 de diciembre del 2023? Ese salario mínimo garantizado, que se llama FONID, que se llama FONID, este gobierno cuando asumió, Sergio, no me obligue a cortar el micrófono. Sí, pero habla muy mal de vos si me cortás el micrófono. Hablará mal de mí, pero está hablando muy mal de vos, que no sos respetuoso con este consejo. Yo no me le falté el respeto a este consejo. No le falté el respeto. Este gobierno, en el 2023, cuando asumió, ese FONID, ese salario mínimo garantizado, lo anuló. O sea, está la obligación del docente trabajar esos días, pero no está la contraprestación del gobierno de garantizar un salario mínimo garantizado. Entonces, si hacemos una lectura, hay que hacer una lectura completa de lo que leemos como reglamentaciones. Nada más. Tiene la palabra el consejero Funes. Moción. Tiene la palabra de antes el consejero Funes. Cortito, ya buenas tardes. Nosotros primero queríamos adelantar que vamos a acompañar el proyecto. Nos parece coherente la propuesta del rectorado y de la secretaría en que la universidad siga siendo un ejemplo, en que cumpla lo que se dio en consenso con las 23 provincias, que como decía mi compañero es muy difícil que se dé. Entonces, la vamos a acompañar, nos parece coherente. Y como dijo, con menos clases no podemos formar a los jóvenes y a los chicos que ojalá que posteriormente, una vez que se egresen, pasen por la universidad y sigan formándose. Me parece que estar a favor o en contra de este proyecto es, como dijo Andrea hace un rato, son dos veredas diferentes. Hay que ver en qué vereda está cada uno, si en que le damos más clases y que los chicos puedan aprender, o contrario, que no se puedan formar pedagógicamente. Así que es eso, nosotros vamos a apoyar y nos parece coherente lo que ha hecho el rectorado, así que en esa parte los felicito por la medida y me parece muy bien. Gracias. Sí, el consejero Monterruganesi. Sí, no, perdón, creo que tenía un error reglamentario. Yo tenía entendido que cuando se puede pedir una moción se puede pedir en cualquier momento, pero no importa. Fue un error de reglamento que voy a revisar después. Ahora lo que quería hacer era pedir cierre de lista de oradores y después que se pase a votar. No hay más pedido la palabra, así que sometemos a votación entonces el punto 27. Quienes estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Ay, no te vi. Gracias. Quienes estén en contra, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Abstenciones, me parece que no hay, ¿no? Ah, sí. 2 abstenciones. Bueno, se aprueba por mayoría, entonces. Pasamos ahora al tratamiento del punto 28. ¿Puedo hacer un comentario breve? Sí, no. Muy breve tenemos el partido. No, en línea un poco con lo que decía Pablo, me parece que es una discusión que nos debemos, el calendario y el cumplimiento efectivo de los 190 días.
nosotros venimos diciendo desde que arrancó este reclamo por el presupuesto, ¿sí? Pedimos que el Ejecutivo cumpla la ley, nosotros también tenemos que ser respetuosos de la ley. Y en ese sentido, sí, propongo para el año que viene que tomemos en serio el tema y que, como dice, no tenemos por qué respetar el mismo calendario que tenemos en la universidad, lo que dijo Pablo, totalmente de acuerdo. Y hago un mea culpa, sí, si bien esto pasó en el Consejo, el que aprueba el calendario, la realidad es que es algo que teníamos en agenda y que fue pasando el tiempo y sí, nos debemos, claramente nos debemos esa discusión y también nos debemos una discusión mucho más profunda respecto a qué significa esto de tener una escuela experimental. ¿Sí? Porque en muchos aspectos se ha transformado en una escuela conservadora, digámoslo, como lo mismo que la UNS, ¿no? En muchos aspectos tenemos los mismos inconvenientes. Porque si yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son las últimas revoluciones pedagógicas que hemos impulsado de nuestras escuelas? Y nos va a costar encontrarlas. Y lo digo como padre de 2 egresados de las escuelas. Por otro lado, lo que no puedo admitir es que digan que, ¿sí? que nuestros docentes, en pleno ejercicio de su función y sin pisar ningún derecho, porque no le estamos pisando ningún derecho con esta resolución, están siendo castigados, en algún sentido, por tener que dictar una semana más de clase. ¿Sí? Ningún docente, yo nunca escuché que un docente, ¿sí? en ejercicio de sus funciones dentro de la institución, ¿sí? sienta como un castigo dictar clases. Eso es inadmisible. Y vale la pena, y voy a traer a colación una situación personal. Tuve el enorme honor de recibir mi curso de Análisis 2 por parte de Fernández Estaco. Nos ponía clase los sábados, en vacaciones, cuando fuera, ¿sí? para que nosotros pudiéramos contar con los conocimientos que necesitábamos como físicos para las materias que venían. ¿Sí? Claramente, ¿sí? nunca él sintió que darle una clase extra a un docente fuera de horario, en vacaciones, cuando fuera una carga, un castigo. Al contrario, forma parte de nuestra vocación. Por eso no quería dejar de pasar esto, ¿sí? Estar a cargo de nuestros estudiantes, ¿sí? sin pisar ningún derecho, no en vacaciones, no fuera de horario, sino ¿sí? en los horarios normales de trabajo, no puede ser considerado nunca un castigo para un docente en cualquiera de los niveles educativos.